¿Cómo están? Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar un par de minutitos que vuelvan a conectar sus compañeros para que podamos iniciar la sesión de hoy. Veo que han tenido una sesión bastante interesante con el doctor Tahuadela, que espero que la hayan aprovechado porque el doctor sabe bastante al respecto de egonometría. Entonces, y para que iniciemos y podamos terminar lo que teníamos planificado el día de hoy, terminar lo de cuerpo humano y hablar un poco de antropometría. Entonces, son 8:44, 8:45. Iniciamos. Yo creo que ya el resto de sus compañeros se debe estar este, conectando. Que, que era 15 minutos. Se supone que ya debieron haber tenido su receso con el doctor Tahuadera. ¿No han tenido? No Mm, recibimos. ok, vamos a tomar 10 porque miren, ya tenemos 15 minutos, digamos. eh, Todavía, bueno, el doctor obviamente se ha extendido un poco y teníamos que de alguna manera permitirlo porque es un ponente internacional. Aparte, como les digo, sabe bastante y nosotros también estamos un poco ajustados con nuestros tiempos de los temas que tenemos hoy día, pero bueno, vamos a tomar 10 minutitos, 8:45, 8:55 nos estamos conectando nuevamente para que iniciemos, por favor, la sesión del día de hoy, porque tenemos también bastantes temas para tocar hoy día, ¿ok? Listo, profesora, gracias. Ok, perfecto.
Buenas noches con todos nuevamente. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con lo que teníamos pendiente del cuerpo humano y vamos a avanzar acerca de antropometría, logonometría, que solamente una mención muy breve dado que lo están desarrollando en profundidad con el doctor Gabadela, y vamos a hablar de biomecánica que vamos a continuar con el día de mañana. ¿Ok? Voy a compartir mi presentación. Por favor, me avisan cuando se está viendo. ¿Se visualiza la presentación? Sí se ve. Sí, doctora. Sí, perfecto. Ok. Buenas noches nuevamente con todos. Vamos a continuar. Habíamos terminado de hablar un poco del sistema articular. Hoy día vamos a hablar del sistema muscular. Solo mencionarles que tenemos diferentes tipos de músculo. Nosotros a nivel del cuerpo tenemos el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Para los temas de movimientos, el músculo que nos interesa es el esquelético. Obviamente el músculo cardíaco es el que se encuentra en el corazón y que participa del movimiento del corazón, y el músculo liso son estructuras musculares que se encuentran a través de nuestros órganos viscerales, por ejemplo, nuestro sistema digestivo, y que sirven para también algunos tipos de movimiento, como los peristálticos. Sin embargo, como les decía, los esqueléticos son los que normalmente participan del movimiento. Está formado por unas células que son larguitas, es decir, larguitas y que tienen varios puntitos que vienen a ser los núcleos de las mismas, y trabajan a través de una contracción de tipo voluntario, es decir, a través de nuestra voluntad. Quiero mover mi brazo, cuál la idea, se produce el estímulo, hay una contracción o digamos una orden de nuestro sistema nervioso, y se contrae el músculo para realizar el movimiento. La velocidad a la que se contrae va en progreso, ¿no? Empieza lento hasta hacerse en forma rápida. Ahora, no tenemos una contracción rítmica, en el sentido que quiere decir que, digamos, se va moviendo nuestro brazo, por ejemplo, tum, tum, en forma periódica, sino tiene que ir a la voluntad. Ahora, si bien eh, el músculo normalmente está eh, formado o conformado de unas de fibras musculares, ¿no? Para tener un músculo tenemos unas de fibras musculares. Haz de fibras musculares tiene una estructura más pequeñita que vendría a ser la fibra muscular, que está compuesta por unas miofibrillas más pequeñas y a la vez de unos miofilamentos. Estos lo que van a hacer es deslizarse uno sobre otro para poder de esta manera, aquí, se deslizan de esta manera uno sobre otro esas miofibrillas para poder producir la contracción muscular. Ahora, la contracción muscular se va a dar acompañada de algunas sustancias que forman parte de la misma, como puede ser el calcio. Obviamente también va mediado a nivel, digamos, neuromuscular, de una placa sináptica, donde hay una liberación de acetilcolina, que son algunos conductores humorales o hormonales que van a poder aprovechar o que se necesitan para poder producir la contracción muscular. Cuando hay un agotamiento, una depresión de los mismos, es que se dificulta la misma y no se va a poder realizar. Solamente mencionarles, por ejemplo, tenemos, digamos, los músculos, algunos son músculos que tienden al movimiento, que son la mayoría de nuestros músculos, y algunos músculos que no suelen moverse mucho. Si bien están ahí, son básicamente más de estructuras de soporte. En el caso de los dinámicos, son músculos que no son muy fibrosos. ¿Por qué? Porque necesitan tener un movimiento, no, tampoco están totalmente contraídos, es decir, son poco tónicos, porque si estuvieran totalmente contraídos no podrían hacer la contracción-relajación. Son fibras musculares de tipo largo, son poco resistentes a la fatiga, por lo tanto, son bastante fatigables, y la velocidad son músculos que se contraen con cierta rapidez. Por ejemplo, el bíceps, el tríceps, el recto, femoral, etcétera, todos esos son músculos dinámicos, versus los músculos que son los estáticos.
que todo lo contrario, son músculos que mantienen un tono prolongado, son músculos mucho más fuertes, por lo tanto más fibrosos, bastante resistentes a la fatiga. ¿Por qué? Porque son más de estabilidad, de postura. No suelen ser muy fatigables, porque como les decía, van a dar estabilidad. Por ejemplo, los músculos de nuestra espalda que sostienen a nuestra columna, son músculos de este tipo. No se movilizan mucho, pero sí nos dan estabilidad. Por ejemplo, también el bíceps femoral, el tibio anterior, son músculos de esas características. Sin embargo, cabe indicar que no, como aquí está resaltado, no el 100% de los músculos, o ningún músculo en este caso es puro, solo soy dinámico o solo soy estático. Ambos tienen ambas cualidades, sin embargo, algunos son más especializados. Por eso no quiero decir que, por ejemplo, los músculos de la espalda sí van a realizar en algún momento un mayor movimiento, sin embargo, predomina estas características estáticas, a diferencia de cómo podría pasarnos en el bíceps que acabamos de mencionar con el caso de los dinámicos, donde tienen más características de movimiento. Solamente a manera de mostrarles aquí, por ejemplo, aquí tenemos diferentes formas en las que están, eh, digamos, clasificados los músculos de acuerdo a su forma, ¿no? Podemos tener músculos de tipo convergente, como el pectoral, eh, el circular es como vendría a ser el auricular de la boca, este que es multipeniforme, como vendría a ser el deltoides, podremos tener bipeniforme como que tiene como que dos ramas o dos fascículos, como el recto femoral, o un hiperiniforme, como vendría a ser el extensor largo de los dedos, otros músculos como un fusiforme, como vendría a ser el bíceps, y algún paralelo que vendría a ser el sartorio, ¿no? Que es un músculo que se encuentra en nuestras piernas. Entonces hay diferentes también así distribuciones, así como veíamos en los huesos que habían algunos que eran largos, otros planos, otros irregulares. Igual sucede en el caso de los músculos. Básicamente esta forma está vinculada con la función que van a realizar los músculos. Aquí mostrarles un poco, miren la cantidad de músculos que tenemos en el rostro. En el rostro tenemos una cantidad bastante. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para poder realizar las funciones básicas que tenemos, desde poder masticar hasta cuando hablamos y hacemos gestualizaciones. Algunos hacemos más gestualizaciones que otros, sin embargo, necesitamos todos estos músculos para poder realizar en nuestros ojos, para poder abrir. Imaginemos simplemente abrir nuestro ojo y cerrar nuestro ojo, tenemos músculos. Dentro incluso de nuestra cavidad ocular tenemos unos pequeños musculillos que hacen que podamos fijar la vista hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro. Entonces, en nuestro rostro tenemos una gran carga muscular. Por ejemplo, aquí en el tronco, igual tenemos una cantidad interesante de músculos. Miren que solamente estamos viendo algunos músculos, en este caso en la parte superior de los músculos superficiales, en los cuales se insertan a nivel de los huesos. ¿Se acuerdan? Aquí estaban ayer las costillas y miren cómo los músculos se ven insertando en las mismas. Por eso es que es importante esta unión costoesternal donde van a insertarse en los músculos. Ahora, ¿qué es interesante a nivel de los músculos? Que a través de sus tendones, que son, digamos, están las partecitas blancas, que son una parte fibrosa, van a insertarse en la mayoría de los casos a nivel de los huesos, a nivel de esos cánter, de esas espinas, de esos ciclos que vimos, o incluso a veces en las líneas o en los surcos, van a insertarse estos músculos, porque para poder hacer el movimiento de acuerdo a la función que necesita. Si imaginemos que yo tuviera un bíceps que no se pueda, o insertar en el brazo, y yo quisiera contraer y mover el brazo, no podría si es que no jala al hueso con él mismo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tienen diferentes inserciones. Sus inserciones proximales, pegadita al cuerpo, y sus inserciones disales, que son las que más se alejan. Por ejemplo, aquí igual, en el caso del abdomen, igual tenemos una serie de músculos que nos ayudan a mantener también el tono abdominal y que le van a dar fortaleza. Son músculos también importantes. Ahora, estos músculos, esto de aquí, esta parte blanca, son sus aponeurosis, digamos que son como una especie de tela, si podemos decirlo, que le va a cubrir algunos músculos y le va a dar cierto soporte, ¿no? Para que puedan también insertarse y hacer las uniones.
Aquí en el caso del cuello, tronco y lo que vendría a ser espalda, igual, tenemos una serie de músculos que están comprometidos, por ejemplo, el trapecio, el deltoides, tienen mucho que ver con el movimiento del hombro. A nivel de los brazos, bueno, tendríamos el tríceps, que van a ir insertándose, y de ahí tendríamos los músculos de la espalda, que también van a dar, como les decía, soporte a nuestra columna vertebral y para poder mantener el tono. Esto es importante saber que, como habíamos hablado, muchos de estos son músculos de tipo más estático, sin embargo, también tienen algunas fibras dinámicas. No estoy ahondando en la cantidad de músculos que tenemos porque sí, ver el esqueleto era amplio, la cantidad de huesos, imagínense la cantidad de músculos, hay músculos superficiales, hay músculos más profundos. Sin embargo, es para que tengamos idea de que hay una cierta distribución y, como les digo, los músculos participan del movimiento en la mayoría de los casos, sobre todo lo que viene a ser tren superior, es decir, miembros superiores e inferiores. Igual, músculos de la cadera y de lo que vendría a ser y del muslo. Y tenemos músculos interesantes, con aquí los glúteos, los aductores, que, que son importantes para realizar un movimiento en las piernas, por ejemplo, los semitendinosos, el semimembranoso, más abajo los gastrocinéticos. Son todos estos músculos importantes para poder realizar los movimientos, ¿no? En la parte, por ejemplo, aquí interior, lo que vendrían a ser los sartorios, los aductores, el cuádriceps, que es un músculo que está compuesto por cuatro músculos, por eso tiene, o cuatro fascículos, y por eso se lo denomina cuádriceps, y que van a dar, ayudan a los movimientos que son interesantes. Ahora, ¿por qué aquí son importantes? Recordemos que hemos hablado del tema de la fatiga, ¿no? Si yo le doy constante trabajo a estos músculos, sí, estoy constantemente en una posición de abducción de pierna o de cadera, en este caso, como había mencionado el doctor Taboadela, en algún momento el músculo que hace la abducción o que ayuda a la abducción de la cadera o el grupo muscular que realiza las mismas de acuerdo, se va a fatigar. Entonces, ojo que tengamos eso, y eso es muy importante en la parte de posiciones, ¿no? Porque las posiciones generan malestar, ¿no? Porque el músculo se cansa de estar ahí contraído. Si habíamos hablado o teniendo en cuenta de que, les decía, si el músculo está totalmente contraído, no le llega sangre, ese músculo se va a fatigar. También un músculo que está de alguna manera en movimiento, sí, se va a fatigar, pero esta llegada de oxígeno va a ayudar a que el músculo de alguna manera descanse. Se había comentado el tema de las de las fuentes de producción de energía, ¿no? Las aerobias y anaeróbicas que habíamos hablado ayer. Entonces, de aquí solamente deducimos que una postura estática prolongada es más dañina que una postura dinámica prolongada. El cambio de movimiento, el producir movimiento, de alguna manera le da descanso. Un cierto músculo deja de contraerse, le llega oxígeno y se contrae el otro músculo y va sacando los elementos de desecho. También cuando yo estoy todo el tiempo en la misma posición sin moverme, eso me genera más daño. Y esto me lleva a, solamente haciendo un paréntesis, a un tema que lo decimos bastante los ergónomos, y que seguramente es una pregunta que cuando a ustedes como ergónomos les van a hacer. Sí, ¿cuál es la mejor postura? Y es clásica pregunta de ergónomo. Ah, doctor, ingeniero, ingeniera, como nos llamen, este, ¿cuál es la mejor postura? Te dicen, porque no, todo el mundo dice ya, sí, que el ejercicio, que la pausa, que aquí, que allá, que si te sientas derechito, que si, dices, ¿cuál es la mejor postura? Y la respuesta que solemos dar es la siguiente, o es la postura la que sigue, es decir, el cambio postural. ¿Por qué? Por eso, ¿no? Para que haya descanso de los músculos que en un momento estuvieron contraídos, se contraen otros músculos, se relaja y le llega sangre. Entonces, ojo con eso porque no hay una postura que nosotros podamos recomendar. Si te quedas en esta postura quietecito y no te mueves, vas a descansar. Completamente no, porque ya acabamos de mencionar que el trabajo estático prolongado es peor que el dinámico. Aquí, bueno, igual en la pierna tenemos algunos músculos solamente para mencionar que van a hacer la contracción, por ejemplo, estos los gastrocnemios, que conocemos como los gemelos. Aquí importante
ver, por ejemplo, creo que escuché que hablaban con el doctor Tahualela de no este reparo, ¿no? De los maliolos que habíamos comentado un poco que era abajo, ¿no? En nuestra pierna, cuando veíamos los huesos que son puntos de referencia para hacer las mediciones goniométricas. Solo aquí, miren, presentarles, hablamos de músculos superficiales del cuerpo, y miren, solo la parte anterior, miren la cantidad de músculos que tenemos. Igual nos va a suceder en la parte posterior, igual, una cantidad impresionante de músculos solamente viendo los superficiales. Igual tenemos músculos más profundos que van a ir cumpliendo sus funciones de acuerdo al rango que van a presentar. Entonces, como les digo, simplemente ver que todos tienen un cierto origen, una cierta sección y van a realizar un tipo de movimiento principal. No voy a entrar al detalle de los mismos, sin embargo, como les digo, la PPT se queda para que ustedes puedan tener la manera de refuerzo, de por ahí repasar cuando sea necesario. Y terminando el tema de muscular, voy a tocar, esto igual lo vamos a ver cuando hablemos de goniometría acerca de las palancas del cuerpo. Para realizar movimiento, nosotros todas nuestras articulaciones, junto con la parte muscular, la parte ósea, y obviamente los tendones, ligamentos, tienen generalmente a realizar un sistema de palanca, o sea, nuestra articulación se van a comportar como si fueran sistemas de palancas a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que aquí tenemos que ver? Es que de acuerdo a la forma en la que se moviliza la articulación, tenemos diferentes tipos de palancas, tal cual física que existe en nuestro cuerpo, y es necesario conocerlas, sí, de alguna manera, para poder ver si yo disminuyo digamos, alguno de los puntos, de repente donde está bajando la fuerza o disminuyendo la resistencia, puedo lograr de repente que el movimiento se realice de una forma más suave o que no genere tanto daño, entonces, al momento de permanecer en posturas forzadas. Entonces, normalmente, como les decía, los segmentos óseos van a funcionar como palancas en las cuales nuestras articulaciones van a servir de apoyo y los músculos agonistas, es decir, los que van a favor del movimiento, van a servir de fuerzas de potencia, ¿no? Y bueno, la sobrecarga, lo que va a ser el movimiento, va a ser la fuerza de resistencia. Y tenemos tres tipos de palancas a nivel de nuestro cuerpo. La primera, que son las palancas de interapoyo o palancas de equilibrio, en el cual tenemos digamos, se equipara las fuerzas y la resistencia, ¿no? Está así básicamente como tiene un equilibrio, no hay una predisposición de ninguna. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de una herramienta que utilizamos, podría ser un alicate, ¿no? La palanca, el alicate presionamos de ambos lados y bueno, y se abre. Entonces, la fuerza es equiparable a la resistencia que hay que vencer. De segundo género serían o interresistencia, donde normalmente más bien la resistencia se va a situar entre la fuerza y la potencia y el apoyo, ¿no? Son como una carretilla, tal cual como vendría a ser una carretilla, en la cual tenemos una fuerza al momento de levantar, la resistencia que sería la gravedad que nos empuja al suelo y tenemos la potencia en la parte más distal. Y finalmente las de tercer género o palancas de interpotencia, ¿no? Que son más palancas de tipo velocidad. Aquí tenemos que, más bien, digamos, la potencia se va a encontrar entre la resistencia y el apoyo. Entonces, más bien esto nos ayuda a amplificar distancias cuando el objeto recorre, ¿no? Por ejemplo, como las pinzas que se necesitan para depilar, etcétera, en la cual hacemos una fuerza que ya viene mínima, porque solamente hacemos una presión y se da una fuerza de potencia. Todo esto, tal cual, sucede en nuestras articulaciones al momento de realizar algún tipo de movimiento. Entonces, a veces es importante, como les digo, cuando hablamos de goniometría, conocer cómo se comporta cada articulación para poder tomar medidas de gestión, sobre todo cuando tenemos que disminuir algún tipo de lesión o de que pudiera estarse generando por un aumento a veces de fuerza o de resistencia al momento de realizar el movimiento, dado a veces por las condiciones del trabajo.
Entonces, igual, como les decía, acá están las palancas, igual, y por ejemplo, por una palanca de primer género sería nuestra articulación occipito-deltoidea, en las cuales, que vendría a ser el apoyo, en las cuales los músculos del cuellito vienen a ser la potencia y la cabeza es la resistencia. Y por eso es que mantenemos la cabeza erguida. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio, ¿no? La resistencia a nuestro peso, aquí está la fuerza, y aquí vendría a ser la potencia. Entonces, mantenemos acá el equilibrio. De segundo género, acuérdense, la carretilla es nuestra articulación tibiotarsiana, ¿no? La que tenemos entre nuestra pierna y, digamos, nuestro pie, en las cuales esta articulación va a ser el apoyo, nuestros músculos extensores del tobillo vienen a ser la potencia y nuestro propio peso del cuerpo va a ser la resistencia. Igual vamos a mantener un equilibrio, pero digamos, de alguna manera, este, haciendo un equilibrio a través de cómo se distribuye, sobre todo en este caso, la resistencia. Ahora, si tenemos realmente alteraciones a este nivel que hacen que nuestra articulación se descompense, este punto de apoyo se descompense y mantenemos la resistencia y la potencia, probablemente tengamos rumores y la persona se pueda caer. Entonces, que es importante, ¿no? ¿Para qué está diseñado y no podemos tener alteraciones? Porque si no nos terminaríamos cayendo si hubiera algún tipo de variación a este nivel. Y por ejemplo, una palanca de tercer género vendría a ser la desarticulación del codo, que viene a ser el apoyo, en la cual los musculitos de nuestros flexores del codo van a ser la potencia y el peso de nuestra mano, bueno, todo el antebrazo va a ser la resistencia. Y aquí igual. Entonces, la articulación sirve como apoyo, los músculos van a jalar, van a tener una cierta tensión que va a hacer que, en este caso, la potencia sea mayor y vence a esta resistencia que vendría a ser el peso de nuestras manos para poder realizar movimiento. Igual, si hubiera una alteración a través de el apoyo, una lesión a nivel articular del codo, se pierda o se dañe esta articulación, probablemente tendríamos lesiones que harían que tengamos un brazo colgado, un brazo que no podremos movilizar porque se pierde la estabilidad de esta palanca. Ahora vamos a hablar un poco de movimientos. No voy a entrar al detalle porque, si no me equivoco, han conversado acerca de los movimientos con el doctor Tahuadela, me confirman, han conversado, me parece, según lo que me habían indicado. ¿Sí o no? Los escucho. Sí, en relación a los Sí, planos, doctora. Sí, perfecto. en Entonces, relación a los planos de trabajo, a los sí, planos y ejes, perdón. sí, claro, porque es que es donde se dan los movimientos. Entonces, simplemente recordarles, ¿no? De acuerdo a lo que han visto con el doctor Tahuadela y han conversado, tenemos, de acuerdo a los planos y a los diferentes movimientos, tanto de cada articulación, ¿no? Nivel de hombro, Sí. codo, de muñeca, a nivel de columna, tanto cervical, columna lumbar, de cadera, de nuestra articulación de rodilla, igual en tobillo, y bueno, las articulaciones de pie que no suelen tener mucho movimiento. Entonces, de acuerdo a ellos podemos tener diferentes movimientos. Si se acuerdan, ayer conversábamos también un poco de los grados de libertad de la articulación, ¿no? Hablamos de articulaciones monoaxiales en las cuales solamente hacían un rango de movimiento, es decir, flexión-extensión. Biaxiales que hacían, por ejemplo, flexión-extensión y hacían otro movimiento, abducción, aducción. Y las multiaxiales que realizaban más de esos movimientos, como estaba la del hombro que les habíamos mostrado. Igual, miren, aquí tenemos los diferentes movimientos. Por ahí tengo unos videitos cortitos en los cuales vamos a ver a manera de recordar cuáles son los movimientos de cada segmento. Entonces, por ejemplo, solamente mencionar, miren, por ejemplo, la flexión es aquel movimiento articular que va a desplazar un segmento corporal hacia adelante en el plano frontal. Ayer hablábamos de los planos, de los ejes. Entonces, en la flexión moviliza el segmento hacia adelante en el plano frontal, y la extensión lo que haría más bien es movilizar hacia atrás dentro del mismo plano frontal. La abducción lo que hace es movilizar este segmento corporal y lo aleja del plano medio sagital. ¿Sí?
separa del cuerpo. La aducción lo que hace es más bien acercar al plano medio sagital. La rotación externa es aquel que se realiza en el eje longitudinal hacia afuera del plano medial del cuerpo. Esto sería la rotación externa. Y la rotación interna más bien sería igual, en el eje longitudinal hacia adentro del plano medial de nuestro cuerpo. Solamente hay que mencionarles, por ejemplo, en la extremidad superior lo que tendríamos flexión de hombro, extensión de hombro, viendo que tenemos digamos, una limitación o menor grado articular que en la flexión. La abducción o aducción, pegadito al cuerpo, digamos, como que se acerca a la línea media, y la aducción que se separa. Todos estos movimientos van a tener unos rangos que entiendo los han estado viendo bien con el doctor Tabela de cómo se miden los mismos, y según eso tenemos que ver si existe algún grado de limitación. Ahora, no es necesario que los conozcamos de memoria los grados, pero sí podemos tener de manera un cuadrito de resumen que lo tengamos a la mano, y cuando nos toca hacer no sé, voy a hacer goniometría, perfecto, lo saco para recordar cómo era el movimiento, ¿no? O, o cuando voy a hacer una evaluación, bueno, no es el tema de hoy, como cuando usamos pruebas funcionales musculares para poder hacer una evaluación de una persona, tenemos que tener a la mano y recordar cuáles son los normales para poder, según eso, ver si hay un déficit o no. Acá voy a poner el videito, me confirman si se ve y si se escucha. ¿Se escucha y se está viendo el video? No, se ve pero no pues se la figura, escucha. pero quedó, ¿No no se se escucha. escucha? A ver, entonces denme un segundito, voy a ponerlo para poder escuchar. Ahora sí se debe escuchar, a ver, me confirman, por favor. Hola, en este momento vamos a llevar a cabo los Sí, movimientos articulares de los hombros y las Perfecto. escápulas. A esto le llamamos cinturón escapular. El primero es elevación de hombros y escápulas. Luego, depresión de hombros y escápulas. Luego, abducción de escápulas es llevar los hombros y las escápulas hacia adelante. Y hacia atrás, abducción de escápulas. Ahora vamos a hacer flexión de hombro. Flexión, extensión de hombro, hiperextensión de hombro.
y regreso a la extensión. Luego vamos a hacer rotación de hombro, rotación interna, rotación externa, interna, externa. Luego vamos a hacer abducción de hombros, aducción de hombros, abducción, aducción. Y por último vamos a hacer la circunducción de hombro. Listo. Continuamos igual aquí en extremidad superior, ya hablando del codo, tenemos estos movimientos, ¿no? Que es la pronación y la supinación. Pronación, palmita hacia abajo, supinación, palma hacia arriba. Bueno, aquí vamos a ver el videito. Hola, en este momento vamos a llevar a cabo los movimientos articulares para el codo. Son los siguientes: flexión, extensión, flexión, extensión. Y hay otros dos movimientos que el codo los comparte con la muñeca porque se superpone el radio sobre el cúbito. Son los siguientes: pronación, supinación, pronación, supinación. Lo hago por acá. Pronación, supinación. En el caso de la mano, igual tendríamos el movimiento, la flexión, la extensión, la radialización o desviación radial y la cubitalización o desviación cubital. Teniendo en cuenta que de aquí, para el tema de herramientas que van a ver bastante, es esto de aquí, la radialización y la cubitalización son de las que más se suelen castigar cuando usamos herramientas de tipo posturales, solamente a manera de comentario, y tenemos que tener muy en cuenta ver cómo es la forma, digamos, o regular, hasta dónde van los grados en forma regular que se realizan. Entonces, ojo, de ahí también en tener en cuenta que cuando nosotros vayamos a hacer mediciones, y eso lo estaba justo, veía cuando el doctor Tabanela les mencionaba, el hecho de que a veces hay personas que pueden tener algún tipo de, más bien de lesión o de que ya están con algún tipo de secuela y vamos a ver un movimiento deprimido, pero también podríamos tener el caso de que tengamos personas que tengan más bien lo opuesto, que tendrían, digamos, una laxitud ligamentaria, una laxitud a nivel de las articulaciones, como existen en algunos casos, y más bien son hacen los movimientos mucho más, ya le conocemos como que elásticos, ¿no? Y a las justas y uno hace su movimiento en la mano y la otra persona ya tocó con la punta del dedo el antebrazo, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta y por eso es importante conocer los rangos articulares normales o, digamos, lo que es la media y para saber cuando hay menos, perfecto, acá hay algo que está disminuyendo, que puede tratarse, ¿no? De repente tenemos un problema articular de fondo, de repente hay una artritis, una artrosis, o no, más bien estamos con otra persona que no podríamos tomar como referencia. Igual un videito para recordar los movimientos. Hola, en este momento llevamos a cabo los movimientos articulares para la muñeca. Flexión, extensión, flexión, extensión. Ahora vamos con uno que se llama inversión, eversión. Inversión, eversión. Lo voy a hacer acá. Inversión, eversión. El codo se queda quieto. Inversión, eversión. Y hay otro que es Nivel de columna cervical, igual tenemos movimientos flexión, extensión, los movimientos de lateralización o flexión lateral y los movimientos de torsión. Igual importante es tener en cuenta estos de aquí, ¿no? Cuando tenemos flexiones laterales o torsiones, son los que generan daño a nivel de cuello y que son bastante castigados cuando usamos herramientas de tipo postural. Ya a nivel de tronco, tenemos, como hemos visto, la flexión, la extensión, igual, flexión lateral y lo que vendría a ser la torsión o rotación de tronco, igual, estas
Las últimas son de las que más se castigan cuando tenemos herramientas. Obviamente, si tenemos flexiones exageradas de tronco, también vamos a tener eh, castigo, digamos, que puntúa más en el caso de herramientas posturales. Sin embargo, estas de aquí son las que suelen complicar cualquier tipo de movimiento. Si yo realizo, imaginemos, carga y estoy haciendo una torsión, eso me va a castigar totalmente la herramienta o va a ser peor, ¿no? Porque estoy yendo contra, si bien un movimiento que es viable o es un movimiento que se realiza, es un movimiento que tiene un rango muy, muy limitado, ¿no? La torsión de tronco no suele ser muy frecuente y es limitado y no la realizamos constantemente. Entonces, porque tenemos estos movimientos a nivel de tronco o, bueno, o de columna. Hola, en este momento vamos a hacer los movimientos articulares pertenecientes al tronco, al tórax, a la columna. Entonces empezamos con flexión de columna. Vamos a dejar la cadera quieta y hacemos esto. Flexión, extensión. Vuelvo, flexión, extensión y luego atrás hiperextensión. Y regreso a la extensión. Luego vamos a hacer la rotación de columna. Es esto. Regreso y cambio al otro lado. Ahora vamos a hacer la inclinación. Y voy al otro lado. ¿Vale? En la extremidad inferior, de acuerdo a la cadera o los miembros inferiores, tenemos los diferentes movimientos, ¿no? La extensión, la flexión, aducción, abducción, rotaciones, que podemos realizar ya a nivel de rodilla en flexión, que tenemos tanto externa como interna, igual en el caso de pie tenemos la flexión dorsal y la flexión plantar, y también ciertas desviaciones a nivel de pie, ¿no? La aducción y abducción. Hola, vamos a llevar a cabo ahora los movimientos para la rodilla. Solamente tiene dos movimientos, que son los siguientes. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Con el tema de rodilla es importante mencionar que si bien la rodilla realiza de alguna manera un movimiento que pareciera restringir, es una de las articulaciones más complejas a nivel de nuestro cuerpo, porque está compuesta, aparte de los sistemas óseos, tenemos la rótula, tenemos un sistema de los meniscos, tenemos bastantes ligamentos y es una articulación que está en permanente trabajo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener un tema postural. Entonces es una articulación importante y que hay que de alguna manera verla. Si bien para temas propios de herramientas ergonómicas, no las solemos ver, generalmente las herramientas ergonómicas se limitan a lo que viene a ser por ahí columna y miembros superiores y miembros inferiores no es lo usual. No dejemos por descartado de que no puedan aparecer algún tipo de lesiones a nivel de miembros inferiores y que van a constituir eventualmente o lesiones que incluso están en los estados de enfermedades profesionales a nivel tanto del país como internacional. Entonces, tenemos que conocer esto para poder también hacer gestión. A veces podemos tener lesiones o que se están originando a nivel de rodilla por temas posturales, como podría ser también temas de uso de equipos de protección o falta de descanso, ¿no? Hay lugares donde están de pie todas las jornadas laborales, a pesar de que existe normativa que indica que deberíamos tener un momento de reposo, de descanso en el que nos tuviéramos que sentar. Bueno, sin embargo, eso que no nos quede, porque como a veces no vemos mucho en las herramientas, nos olvidamos el tema de mencionar la parte articular aquí o los movimientos que realiza en goniometría. Esto es importantísimo, miembros inferiores, cadera, es vital para la goniometría. Y finalmente, solamente para recordar, esto lo habíamos visto al inicio de la presentación, me parece que era
acerca de cuáles serán nuestros valores. Ah, no, me estoy confundiendo, perdóname. No habíamos conversado de esto, pero sí, estos son nuestros valores normales, que tenemos que conocerlos para poder entender un poco cómo se comporta nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra temperatura suele estar entre los 36,5, los 37,5, nuestra frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos. Es importante recordar el rango porque, como les decía, haciendo una estimación de alguna manera indirecta de la frecuencia cardíaca, vamos a poder estimar cuál es la carga de trabajo que estamos siendo sometidos. Igual que la frecuencia respiratoria, que está entre 2 y 20 respiraciones por minuto, igual si aumenta la misma en presencia de trabajo, vamos a tener una idea de que podría estar, cuál es la carga que podríamos estar teniendo de trabajo, qué tan penoso podría estar siendo el trabajo físico al cual está siendo sometido. Bueno, y la presión arterial sistólica, que normalmente estamos entre menos de 120, 80 como valores normales. Solo aquí mencionarles a manera de que empecemos a familiarizarnos, porque cuando hagan estimación de frecuencia cardíaca, que la van a hacer, me parece, en forma práctica, van a medir eso, ¿no? Los pulsos, que son importantes. ¿Reconoce el pulso radial? Obviamente se mide a nivel de las muñecas, justo por debajo, digamos, de la base del dedo pulgar, y es donde tenemos pasando la arteria radial. Recordar que normalmente los pulsos nunca lo medimos con nuestro dedo pulgar, siempre usamos el índice y el medio para poder hacer la medición y, bueno, tomar en cuenta cada latido y de acuerdo controlamos al reloj, en este caso vamos a utilizar para poder contar cuántos latidos tenemos en un minuto. Y el otro pulso importante sería el carotidio, ¿no? Que está ubicado a cada lado del cuello, digamos, donde se encuentra nuestra arteria carotidia. Es una arteria grande, una arteria potente, que da un buen pulso. También lo podemos utilizar, mucho más fácil de medir en algunos casos que el pulso radial, sobre todo si la persona está en algún estado de pérdida de conciencia o en algún estado en que podría estar comprometido su sistema cardiovascular. Bueno, la carótida es una arteria mucho, como les decía, más grande y más fácil de ubicar este pulso. Sin embargo, para temas prácticos de mediciones de frecuencia cardíaca, si la vamos a hacer en forma manual, se suele utilizar el radial, pero también es importante conocer carotidia. Ahora sí vamos a utilizar equipos como los Poland, que son para medir, ya esto lo radical, se coloca el medidor y lo hace de alguna manera automática. Eso sería para terminar la presentación de cuerpo humano. No sé si tengan alguna consulta, alguna pregunta mientras que voy abriendo la siguiente presentación. Los escucho. Nada, están callados, están cansados. Todo viendo. Listo, vamos a continuar con la siguiente presentación. Gracias. Listo, se ve, ¿no? La presentación. ¿Sí? Sí, doctor, ¿Sí sí se se está ve. viendo la presentación? Sí, ya. Perfecto, gracias por confirmarme. Ok, ahora vamos a hablar de unos conceptos básicos acerca de antropometría, de biomecánica. Como les digo, de econometría casi no voy a tocar muy poco, solo mencionarlo someramente, dado que lo están desarrollando al detalle con el doctor Taboadel. Bueno, el objetivo es poder conocer, en este caso, el objetivo de la ergonomía y los temas de estudio, en este caso la antropometría y biomecánica. Para empezar, mencionar que la antropometría está considerada dentro de la clasificación de la ergonomía. Hay varias clasificaciones de la ergonomía, si bien hoy día no es el tema de, de tratar, hay algunas clasificaciones en que la antropometría la tienen de alguna manera dentro de la parte física, otros que la reconocen como parte de una clasificación aparte en la cual está la antropometría.
Entonces, sirve mucho al un ergónomo poder conocer acerca de la antropometría. Ahora bien, la antropometría no se suele usar en forma regular, por lo menos a nivel de nuestro país. Todavía estamos en los primeros pasos de poder hacer aplicación de antropometría al momento de hacer un diseño de puesto de trabajo, que es donde normalmente cobra mayor importancia la antropometría en general, ¿no? Podemos hacer, vamos a leer, de diseños digamos, de puestos de trabajo, de medio ambiente, de diseños también de equipos de protección personal, de uniformes, de mobiliario. Entonces, es importantísimo conocer la misma y utilizarla. Sin embargo, como les digo, todavía estamos en las fases iniciales. Hay algunos países que nos llevan la delantera en la misma, en las cuales ya están utilizando eh, medidas antropométricas locales para poder establecer cómo hacer diseño, utilizar equipos de protección, etcétera. Es parecido, por ahí había una consulta que vi que le hacían al doctor Zaguadel acerca de qué tanto se aplica en la práctica, ¿no? Eh, la gonometría, bueno, parecido podría sonar en el tema de la antropometría, ¿no? ¿Qué tanto se aplica en la práctica local actualmente? Muy poco. Sí, creo que si buscamos estudios en los cuales se ha hecho antropometría a nivel del país, no vamos a encontrar. No tenemos tablas de referencia, como les mencionaba el doctor que no tenían tablas de referencia goniométricas, bueno, que tampoco las tenemos a nivel del país, tampoco tenemos tablas de referencia antropométrica. ¿Existen? Sí, pero la mayoría también, como nos sucede con la goniometría, corresponden a países que no son ni siquiera latinos, algunos europeos, norteamericanos, y con los cuales no nos parecemos mucho y a veces sucede que nos cuesta mucho poder hacer una extrapolación o poder usar esos datos cuando nosotros queremos hacer diseños propios. Entonces, es una buena práctica ir iniciando en medir, en tomarnos referencias, empezar a nutrirnos desde grupos pequeños. Si yo mido mi grupo pequeño y el otro ergónomo mide su grupo pequeño y otro, vamos a ir nutriendo y probablemente eventualmente podemos llegar a tener unas tablas de referencia locales o nacionales. Entonces, eh, es, es una tarea importante y bonita. La antropometría es muy bonita cuando uno le agarra el truco, es muy bonita de aplicar. Como mencioné ayer, si alguno de ustedes ya como mayor especialización está interesado en endoprometría, ya existen los cursos ISAC a nivel del país, como les mencioné, y sería muy bonito poder dedicarnos a lo mismo. Requiere mucha dedicación, requiere mucho estudio del mismo. Es muy parecido a lo que han visto con goniometría. Es más, justo veía cuando el doctor les hablaba de esa tablita de esas diapositivas de la confiabilidad que debía tener las medidas goniométricas. Sucede lo mismo con la antropometría. Tiene que ser totalmente confiable para poder validar el uso de las mismas. A ver, aquí un micro que está abierto, vamos a apagarlo. Listo. Listo. Entonces, bueno, para iniciar, ¿en qué me refiero con la antropometría? Bueno, viene de dos vocablos griegos, que es antropos hombre y metrón medida, ¿no? Es aquella técnica que va a permitir obtener medidas de las dimensiones del cuerpo humano en sus diferentes partes a las que se ajustarán los objetos y espacios que ocupan las personas. Entonces, lo que importa es que hay que medir dimensiones y por segmentos, por partes corporales, y de acuerdo a eso poder hacer estimaciones. En tema de aquí, como les decía, que justo les mencionaba el tema de la variabilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que existe o cada dimensión de nuestro cuerpo va a variar, o sea, no todos vamos a ser exactamente iguales. Si yo mido 1,50 m, la longitud de mi brazo, por ejemplo, no va a ser la misma que si yo mido 1,80 m.
haber una variación en la misma. Entonces, sí, igual, bueno, si yo soy de raza, no sé, europea o alemana, que te escuchaba que les mencionaba el doctor Tabadela, no es lo mismo que si somos latinoamericanos, ¿no? Va a haber también una variación a nivel racial. Igual va a suceder con la edad. Medir a un adolescente de 15, 16 años que está todavía aún creciendo, no va a ser lo mismo que medir una persona que ya está totalmente desarrollada a unos 30 años, que medir a una persona que está ya anciana con, digamos, ya algunas disminuciones fisiológicas propias del envejecimiento natural. Igual sucede con el sexo, ¿no? Varones, mujeres, va a ser lo mismo. Entonces, e incluso hay por ahí algunas consideraciones a nivel socioeconómico, que me parece que la tengo en una diapositiva acerca de un estudio que realizó el doctor Elías Apud en Chile. El doctor Apud es una eminencia a nivel de la ergonomía a nivel de Chile, ha trabajado muchísimo en el tema, tienen la oportunidad de revisar algunas ponencias, libros que ha escrito el doctor al respecto, les se las recomiendo porque la verdad es muy rica la información que él ha tenido y ha trabajado en los temas de antropometría. Es más, ahí por ahí las tablas que les voy a mostrar pertenecen a estudios que ha realizado el doctor. Bueno, pero les decía, según sus estudios, hay variaciones a nivel socioeconómico. eh, sin mal no recuerdo, él hacía la comparación entre dos regiones de Chile y veía que una región en que tenía un mayor ingreso económico o un mayor ingreso per cápita, las tallas eran mayores que la otra región en la que habría menor ingreso. Entonces, también puede deberse el nivel socioeconómico generar variaciones antropométricas y obviamente se deduce de los temas también nutricionales. Entonces, solamente recordando lo que acababa de mencionar, también hay variaciones a nivel de la ocupación, ¿no? No es lo mismo que una persona que ejerza fuerza y que tenga de alguna manera también más desarrollada las masas muscular que una persona que pueda realizar actividades de tipo más sedentarias. Y bueno, la hora del día, ¿no? Solamente un dato curioso es mencionar, en las mañanas nosotros medimos más o menos 6 milímetros más que en el resto del día. ¿Por qué? Porque con el descanso nuestros discos intervertebrales, ¿se acuerdan? La esponjita que habíamos conversado ayer, está totalmente descansada, digamos, como que está llenita, completa, toda rechonchita. Va avanzando el día con el movimiento, con la misma postura, esta se empieza a achatar y durante las horas de la tarde vamos a ver una disminución. Sí, si bien es mínima, porque estamos hablando de 6 milímetros, hay que tener en cuenta que también podríamos tener algún tipo de variación si hacemos pues, mediciones de una misma persona durante la mañana y la tarde. Entonces, solamente aquí mencionarnos que tenemos dos tipos de antropometría: la antropometría estática y la antropometría dinámica. Vamos a hablar al detalle de las mismas. Por ejemplo, aquí tenemos algunas referencias de lo que vendría a ser estática, es decir, una persona sin movimiento en diferentes posiciones, normalmente en posición en bipedestación y posición en sedestación. Y vamos aquí solamente a mostrarles algunas pequeñitas de las medidas que se pueden tomar. De acuerdo a la medida que yo tome, la voy a utilizar para poder hacer un diseño desde planos de trabajo, altura, este, disposición de equipos, de herramientas, mobiliario, etcétera, para las mismas, incluso disposición de pantallas, alcances, bueno, si tuviera que colocar algo de acuerdo a las medidas que se dan aquí. Entonces, mostrarles, miren, justo que les mencionaba acerca del doctor Apud, Elías Apud, miren cómo él ya en el 97, estamos hablando de más de 20 años, este, ya él había hecho estudios de antropometría a nivel de Chile, tanto en postura sentada como en postura de pie, y había podido establecer cuáles eran los percentiles, su percentil 5, su percentil 95, el promedio, y bueno, sus desviaciones estándar. Entonces, es importante, miren, la cantidad de medidas que hay en una medida estática.
Y aquí normalmente, ¿cómo se va a hacer la presentación de los datos? Cuando hablamos de antropometría de orden estático, lo que nosotros presentamos son este tipo de curvas. Seguro la mayoría de nosotros la conoce, está familiarizada. Esto es una curva de distribución normal, una campana de Gauss, en la cual al centro tenemos la media, o el 50%, ya hacia los extremos, según se van alejando, vamos a tener ya en la colita de la curva, lo que vendría a ser el percentil, digamos, el percentil 95 o incluso los 97.3, que son ya los piquitos más chiquitos donde englobamos la mayoría de la población. Por ejemplo, esta tomada del doctor Mondelo, del libro del doctor Mondelo, donde tenemos ubicado el percentil 5, el percentil 50 y el percentil 95, miren, estatura de mujeres y varones. Entonces, lo que se hace normalmente en la antropometría estática, lo que se va a presentar son gráficos de tipo imágenes como esta que está aquí, en las cuales presentamos estos datos, ¿no? Percentiles 5, 95 y medianas. Se pueden utilizar para las diferentes mediciones que se puedan realizar a nivel de manos, cabeza, miembros inferiores, etcétera. Esa es la forma usual en la que se presentan los datos en la antropometría estática. Y tenemos la otro tipo de antropometría, que es la funcional o dinámica, que está, como lo deducimos, vinculada con el movimiento. Al realizar nosotros movimiento, es que podemos realizar las actividades laborales o las actividades que vayamos a tener en cuenta. Entonces, la dinámica mide mucho alcances. Por ejemplo, si yo trabajo y necesito alcanzar una palanca, ¿cuál es la distancia que yo estoy realizando? ¿Cómo se va a portar mi brazo para poder alcanzar la misma? Si yo de repente tengo que estirarme por lo tanto flexionar columna y estirar el brazo y los mismos, entonces es que aquí la antropometría va a medir, ¿no? ¿Cuáles son los alcances para poder hacer una mejor distribución? También mide holguras, en el caso también cuando tenemos equipos de protección o ropa uniforme o ropa de trabajo para poder hacer la medición. Estos cuadros parecen bastante complicados cuando uno los mira por primera vez, son muy parecidos al de la ergonometría, se comparten en realidad, y la dinámica comparte muchas similitudes, por ejemplo, con la ergonometría, porque vamos a medir movimiento, que es lo que hace la ergonometría. Entonces, aquí la funcional o dinámica sería más dada por el tema de la ergonometría como tal, que están revisando por el doctor Tabuela. Y miren cómo se va a compartir, cómo podemos hacer diferentes de acuerdo al rango auricular. Ahora, esto hay que tener en cuenta que debemos conocer, como ya vuelvo a repetir, los rangos articulares, por lo menos tenerlos referenciados en alguna tablita para poder hacer comparaciones que vamos a realizar. Aquí imaginemos solamente inclinación de cabeza para poder mirar tanto en posición de pie como en posición sentado, si yo tengo un plano de trabajo, ¿no? Si vemos acá ángulos de visión, miren cómo se amplía ya cuando usamos una antropometría de tipo funcional. Entonces, ¿cuál es la idea de la antropometría? ¿Cuáles son sus objetivos? Igual, como toda la ergonomía, busca esa adaptación entre la persona, en este caso el cuerpo humano, la actividad que va a realizar y los componentes del espacio que lo rodea. Y está vinculada básicamente con el diseño de puestos de trabajo, ¿no? De acuerdo a los mismos, para poder hacer que se adapten y que sea más funcional para la persona. Tiene que ver mucho con también diseños también de fuera del ámbito laboral, como diseños de herramientas o automóviles, de insumos o herramientas de uso diario eh, que utilizamos normalmente, entonces, y que ya están ampliándose a la población no laboral. Entonces, esto toma en cuenta la antropometría. Imaginemos que voy a tener un diseño de algún producto, de, digamos, de ropa, que también por ahí entra el tema de una población mucho más grande que la nuestra y tenemos que hacer adaptaciones. En su momento, este, se buscó incluso hacer
diseños antropométricos a nivel de, eh, aquí en Perú, ya hace bastante tiempo, no estamos hablando de unos 10 años probablemente, se buscó hacer diseño de, por ejemplo, carpetas escolares basados en antropometría. Sin embargo, eh, hubo algunas complicaciones porque no se tenía la antropometría. Entonces, ¿cómo podías hacer un diseño de una carpeta si no sabías cuál es la población infantil, en este caso, cómo medían y cómo habían variaciones a nivel de nuestro país, ¿no? Niños de la costa, niños de la sierra, niños de la selva, inclusive por regiones. Entonces, lamentablemente la buena intención quedó en nada y bueno, hasta ahora seguimos con las carpetas, sobre todo a nivel público, que no tienen un diseño adecuado para los niños y que son muy variables. Entonces, la idea es poder empezar desde ahí, ¿no? No solamente en el ámbito laboral, sino también extralaboral. Bueno, ¿cuáles son los usos que le damos a la antropometría? Bueno, el estudio de las, obviamente, de dimensiones, también de herramientas, de equipos, de estaciones de trabajo o algunos espacios físicos, que es en el ámbito laboral lo que más utilizamos. Nos sirve para la biomecánica, sí, para entender las palancas que habíamos comentado y bueno, el análisis nutricional. Hablando un poco vinculando con el tema de los niños, sí, también nos sirve, ¿no? Podemos estimar en base a los análisis antropométricos o a las medidas antropométricas si tenemos una población en la que hay algún tipo de alteración nutricional o más bien en la cual va para la disminución o para el aumento que podría estar afectando la forma en la que se realiza la actividad. Entonces, ¿cuál es la importancia de la antropometría, ¿no? ¿Qué sucedería cuando la estación de trabajo, las herramientas, la maquinaria no están de acuerdo a las dimensiones físicas de las personas que lo van a utilizar o de los trabajadores en este caso? Entonces tendríamos que las personas van a realizar más movimientos de los que se necesitan, pueden estar realizando movimientos forzados, porque de repente me voy a tener que estirar más para coger algún equipo, algún control, voy a tener problemas a nivel de espalda por estar constantemente inclinándome. Si yo estaba utilizando, imaginemos unos guantes, hablando de PP, si me dieron un guante que era mucho más grande que me correspondía, pero no hubo medidas antropométricas, bueno, voy a hacer más fuerza. Bueno, porque al quedarme grande yo voy a tener una dificultad para hacer una buena presión y voy a usar más fuerza y me va a generar mayor molestia a la misma. Si yo no hago un buen diseño y estamos hablando en personas que son altas y tienen que entrar de repente por una puerta, la diseñé mal, bueno, vamos a tener constante golpes, o si les puse un tope y normal, o les puse un falso techo y está muy pegada a la cabeza, bueno, tenemos a tener golpes y accidentes derivados de lo mismo, ¿no? Entonces, hay que tener todas estas medidas en cuenta cuando hablamos de un buen diseño, que no las solemos ver, ¿no? Ya, a veces ya por default ya tenemos a la población y bueno, lo que venga, ¿no? Y que se adapten y dejamos estos temas de antropometría en manos también en algunos casos de la parte logística que, bueno, de alguna manera, no quiero decir que lo que sea, pero sí no teniendo en cuenta estas consideraciones que como ergónomos estamos conociendo. Entonces, hay cierta terminología que se usa en la antropometría, por ejemplo, que es la frecuencia, es aquellos tal cual es un número de personas de un grupo en la cual tienen una característica particular y la comparten. Entonces, por ejemplo, tendríamos una población en que 35 personas estuvieran una medida de talla entre metro 73 y metro 75, el 35 sería la frecuencia para ese rango de estaturas. Y la distribución de frecuencia es lo que hemos visto, la campana de Gauss, ¿no? Como tenemos, de acuerdo a la frecuencia, donde nos ubicamos de la frecuencia, pues decir cuántos de un número está, y de acuerdo a la característica que vayamos a medir. Y el percentil más bien es distinto y a veces se confunde con el tema de las frecuencias. Cuando hablamos del percentil, estamos hablando del porcentaje de la población que va a quedar por debajo de ese número.
Por ejemplo, si hablamos del percentil 5, por ejemplo, para una estatura de 1,52 m, diríamos que el 5% de estas mujeres o de estas personas miden 1,52 m o menos. Claro, al percentil 5 es 1,52 m. Entonces quiere decir que menos del 5% hacia abajo, 4, 3, ¿no? Hasta miden 1,52 m. Yo puedo encontrar de 1,50 m, sí. Puedo encontrar 1,40 m, sí, porque estoy en la parte más baja de la curva. Entonces, es diferente a la frecuencia que sí refleja un número, digamos, tal cual, ¿no? 35 es 35, no quiere decir 35%, sino 35 personas o 40 personas, de acuerdo a lo como esté establecido. Aquí ven igual la campana de Gauss. Aquí normalmente podemos utilizar frecuencias, como también podemos utilizar percentiles, ¿no? Que es la forma en la que normalmente solemos presentar la campana, ¿no? Como les decía, si yo tenía el percentil, no sé, se me ocurre el percentil 15, que una medida de circunferencia de cabeza 40, quiere decir que por acá podría encontrar a alguien que le mida la cabeza a 15, sí, siempre y cuando esté hasta acá abajo, ¿no? De repente yo tengo el 15%, podría estar en 40 o 60 o menos. Se puedo ir alejando. Normalmente lo que se suele buscar y se suele utilizar erróneamente es el percentil 50, lo que le llaman la media aritmética, y que uno dice, ya, el percentil 50 quiere decir que es lo que la mayoría es, y no es tan correcta, porque no, digamos, la mayoría sería el percentil 97, 98, ahí está la mayoría, ¿no? Ahí voy a agarrar y todos para abajo. Lo más frecuente es la media, es, digamos, donde está mayor agrupado la mayoría, pero no quiere decir que sea digamos, donde está todo totalmente la mayoría, sino a veces una representación de esta manera. Entonces, y aquí pensamos que en la antropometría diseñar para el promedio o la media es lo más adecuado, y vamos a ver más adelante que esto no es así y no corresponde como tal. Listo, vamos a parar ahí porque ya son más de las 10. Y entiendo que están cansados porque han estado desde las 6 y han tenido un break pequeño. Mañana vamos a intentar iniciar 8:30, sino que eh, definitivamente hay que aprovechar, como decía el doctor Tahuadela, pero mañana vamos a intentar revisar todo lo que nos queda faltando acerca de antropometría. Lo bueno es que como con goniometría ya han avanzado con el doctor, así que no vamos a tener inconvenientes, solo vamos a ver un poquito más rápido. No sé si existe alguna consulta, alguna pregunta ah, hasta ahora. Si no, estaríamos viéndonos mañana 8:30. Todo claro, doctor. Están cansados, que tengan una buena noche. Nos vemos mañana 8:30. Hasta mañana, doctora. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta doctora. mañana.